Vamos a ponernos de pie para orar y para empezar este tiempo. Padre, te honramos, Señor. Tú eres el Señor. Queremos honrarte en esta tarde. Queremos glorificar tu nombre. Permítenos, Señor, acercarnos a ti. Preparamos nuestro corazón para lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Oramos por este tiempo, Señor, para adorarte, pero también por el tiempo de la palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a los que están aquí presentes. Bienvenidos a nuestro servicio en español. Para nosotros es un privilegio. Queremos que sepan que tenemos un muro de oración donde anotamos todas las peticiones. Cuando usted sale de aquí, como dirigiéndose al pasadizo, va a encontrar dos rollos grandes donde usted puede anotar su oración. Y quiero que sepa que estamos orando por ti. Tú nos interesas, tu familia, tu vida, tu trabajo, tus desafíos. Permítenos acompañarte en ese proceso. Amén. Deseamos que crezcas espiritualmente. Y aunque ustedes los tienen ahí en notas, hermanos, tanto ustedes los que están aquí como los que los siguen a través de las redes sociales, nuestro deseo es que usted pueda crecer. Y por eso es que te invitamos cada miércoles a nuestro tiempo de estudio de la palabra. Este estudio de la palabra nos ayuda a ver la Biblia de una manera panorámica, de tal forma que aprendemos a conocer a Dios. Hermanos, el Señor Jesús invirtió en sus discípulos tiempo con ellos. Y a veces nosotros solamente estamos dedicando, a veces dedicamos 1 hora, 2 horas a la semana, lo cual está bien, pero queremos que ese tiempo sea un tiempo bastante productivo para su vida espiritual. Por eso es que queremos animarle a que sea parte de. Amén. Iniciamos una serie que se llama El Credo de los Apóstoles. Ciertamente la canción que hemos estado cantando nos habla de los fundamentos elementales de la palabra, de la escritura bíblica, que cada creyente es lo mínimo que debería de conocer. Y uno de los desafíos en este tiempo para nosotros es poder recordar a cada uno lo que significa. El credo de los apóstoles, ¿qué hace? Nos lleva a esas verdades centrales de nuestra salvación cuando confesamos que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue crucificado, muerto, sepultado. Estas 3 palabras, crucificado, muerto y sepultado, nos cuentan la historia de la cruz. Nos dan la razón por la cual Cristo vino. Yo les comentaba que cuando yo era niño, cuando veía la película de Jesús, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo tenía pena por aquella persona que estaba muriendo en la cruz. Yo recuerdo en mi infancia que en Semana Santa era solamente para ver las películas acerca de la vida de Cristo, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero cada vez que llegábamos a la vida, pasión de Cristo, siempre teníamos esa pena, pero en realidad teníamos pena porque en realidad no comprendíamos cuál era el propósito. Es importante que nosotros podamos comprender el propósito de por qué vino Cristo. Esto, hermano, fue el plan de Dios para rescatar al hombre de la trágica condición en la que el hombre está atrapado por causa del pecado. La mayoría de personas ignora su condición y es para nosotros un privilegio, pero es un menester, una necesidad. Recordar de manera continua cuál es la condición del hombre. ¿Por qué es que necesitamos a Cristo? Mientras venía con mi esposa en el carro, ella me decía la importancia de conocer el Antiguo Testamento. A mi esposa enseña Antiguo y Nuevo Testamento, es extraordinaria. Ella es una maestra en Antiguo y Nuevo Testamento. Y cuando uno comprende lo que la vida de Cristo y la relación, la conexión que hay con el Antiguo Testamento, usted comienza a tener un interés diferente en leer el Antiguo Testamento. Hay personas que piensan que no, con el Nuevo Testamento es suficiente. No, o sea, el Nuevo Testamento tiene su fundamento y tiene el sentido correcto cuando tú comprendes el Antiguo Testamento. De ahí la importancia de comprenderlo. En Hechos de los Apóstoles 2:22 podemos ver esto, ¿no? Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes
con milagros, prodigios y señales, ¿verdad?, que Dios hizo en medio de ustedes a través de Él, tal como ustedes mismos saben, dice, este fue entregado. Y vamos a leer esta parte juntos. 1, 2, 3. Por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. ¿Qué significa esto? Él vino para eso. Jesucristo vino para cumplir ese propósito. Cuando nosotros vemos la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, y esto fue muy estremecedor, muy fuerte para mucha gente. Y ciertamente fue fuerte, pero a veces eso trae una consternación. Pero si nosotros vemos la película o comenzamos a ver el desarrollo de la vida de Cristo, ¿por qué lo hizo? Pero sin entender la condición del hombre, simplemente nos vamos a conmover. No es el propósito conmovernos, hermanos. No es el propósito sentir pena o sentir lástima o sentir dolor al ver el sufrimiento de Cristo. El propósito es entender por qué Él hizo lo que hizo. Y nuestra vida debe de ser una vida de fe sustentada en la palabra de Dios. Ahora, este pasaje que hemos leído nos muestra que la cruz no fue algo que sorprendió a Dios, ni algo que se le fue de las manos. Por si acaso a Dios no se le han ido las cosas de las manos. Era el plan de Dios desde siempre, desde el inicio. Por eso es que cuando Jesús estuvo con sus discípulos, Él lo dijo y Él lo enseñó. Y se lo dijo a los discípulos, no una vez, todo el tiempo se los decía. Por eso es que Él dijo, nadie tiene un amor mayor que este, que uno de su vida por sus amigos. Él les está diciendo lo que va a hacer. Pero a pesar de que Él les está diciendo lo que Él va a hacer, ellos no lo están comprendiendo. Escuchan pero no oyen. Miran pero no ven. Y el problema de nuestro tiempo es que la iglesia también está muchas veces en esa misma condición. Escuchan pero no oyen. Están mirando pero realmente no están viendo lo que tienen que ver. Y es tan fácil abstraernos o distraernos. Es muy fácil distraernos. Es muy fácil irnos por las partes tangenciales, es decir, por aquello que no es importante. Y a veces enfocamos nuestra mirada en aquello que no es importante. Otro pasaje, aquí Jesús declaró a sus discípulos que Él iba a la cruz por voluntad propia. Él vino para eso. Y aquí podemos ver en Juan 10:18, nadie me la quita, dice. Está hablando de su vida. Él dice, nadie me la quita porque nadie tiene poder sobre Él, a menos que Dios le haya conferido un poder, como fue el caso de Pilato. Y lo vimos la semana pasada. Pilato le dijo, ¿no te das cuenta? Le dice que tengo el poder para librarte. Le da a entender a Jesús, estoy parafraseando. Tengo el poder para librarte, ¿no te das cuenta? O sea, eres tu rey. Y Pilatos, aparentemente él quería librarlo. Y él le dijo, ningún poder se te ha dado si mi Padre no te lo hubiese dado antes. Él vino con un propósito. Por eso es cuando él habla de su vida, él dice, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Necesitamos conocer quién es Cristo. Ay, hermanos, necesitamos conocer quién es Cristo. Necesitamos conocer al Dios creador de los cielos, al Dios que se hizo hombre. Necesitamos conocerlo. Y necesitamos conocer al Paracletos. ¿Saben quién es el Paracletos? Es el Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba lleno, y me estoy adelantando un poco porque eso lo vamos a aprender la otra semana. Cuando él estaba yéndose, no se preocupen, le dijo, porque otro igual que yo va a estar acá con ustedes. La diferencia es que ya no va a estar como Jesús estaba con los discípulos, individualmente como un hombre, porque Jesús vino como hombre, sino que Él va a estar en los corazones de todos aquellos que entienden quién es Cristo. Entonces, Él está diciendo que nadie tiene poder para tomar su vida. Él de su propia voluntad la da. Amén. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Ese es Dios.
Ese Jesús, el hombre no comprende quién es Dios, pero necesitamos. Claramente, hermanos, podemos ver que Dios mismo planeó el sacrificio de Jesús en la cruz para venir a rescatarnos. Ahora el hombre dice, pero yo no necesito ser rescatado. Es que el hombre común no entiende cuál es su condición. El hombre común nace para ser destruido. La evidencia de que el hombre está condenado a la muerte y a la destrucción eterna es la muerte. Ayer estaba conversando con una discípula de mi esposa en Perú porque su padre estaba mal. Hablé con él por teléfono él ya estaba en un estado crítico, partió a la presencia de Dios ayer, pero me estaba contando el proceso de su vida. Toda su vida rechazó a Dios, rechazaba a Cristo, rechazaba tú y tu religión, tú estás perdiendo el tiempo. Y este hombre entró en un proceso de 6 meses que el Señor lo cogió de una manera, no había momento en que él no estuviese agradecido con Dios. Hermanos, el hombre no entiende su condición. El Evangelio es lo único que nos puede dar la condición del hombre, porque es el testimonio de Dios para la vida del hombre. Claramente podemos ver que Dios mismo planeó el sacrificio de Jesús en la cruz con el propósito de venir a rescatarnos. Vino a rescatarme a mí, vino a rescatarte a ti. Él ha venido para rescatarnos, porque, como dice la palabra, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? El hombre. Por causa del pecado, el hombre está atrapado en corrupción, está atrapado en la muerte, está atrapado. O sea, lo que el ser humano quiere vencer, ¿qué es? La muerte. Lo que se trata de prolongar en la vida de todo ser humano, ¿qué es? La vida. Queremos vivir más tiempo y queremos vivir bien, llegar en nuestros mejores, en nuestros años mayores, tenerlos en nuestra plenitud. Pero lamentablemente eso no es posible por causa del pecado. Y me decía esta hermana ayer, pastor, yo estoy feliz. Acá todo el mundo está llorando, pero yo estoy feliz, me dice, porque mi Padre está con él y nos volveremos a ver. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Pero no es una esperanza solamente, es una verdad y es una realidad. Y eso es glorioso. El hombre común, hermanos, ignora su condición. Pero el Evangelio está puesto para comunicarlo. Esto es lo que tenemos que estar continuamente hablándole a las personas. Por tanto, dice el Señor, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia. ¿Qué significa pasar por alto los tiempos de ignorancia? Que el hombre no entiende. Pero cuando el Evangelio llega, comienza a entender. Dice, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, ¿qué cosa? Que se arrepientan. Algunos podrían malinterpretar esta palabra arrepentirse, porque en Perú es una palabra que mucha gente la usa de como, ay, arrepiéntete de lo que estás haciendo, pero no entienden lo que están diciendo. Arrepentirse significa, cambia tu manera de pensar, porque la manera en la que estás viviendo no es la manera correcta. Y no estamos hablando de un estilo de vida, de un estatus que pueda tener, estamos hablando propiamente. Cuando conoces el Evangelio, empiezas a oír el Evangelio, tu vida comienza a cambiar. Tu forma de ver las cosas comienzan a cambiar para que te alinees a lo que Dios ha preparado. Ahora, dice, porque Él, está hablando Dios, por eso está con mayúscula, ha establecido, dice, un día en el cual juzgará al mundo en justicia, dice, por medio de un hombre a quien Él ha designado. ¿Quién es ese hombre? Cristo. Habiendo presentado pruebas. Hermanos, yo les estaba hablando la semana pasada de lo que es el revisionismo histórico. Probablemente para muchos de ustedes es chino, no lo sé. Pero el revisionismo histórico, ¿qué significa? Cambio el pasado para así cambiar el presente y para presentar un futuro diferente. Hermanos, el revisionismo histórico es un plan diabólico, satánico,
¿Por qué? Porque lo que se busca es eliminar los indicios de quién es Cristo. Usted no va a encontrar que se quema el Corán, que se quema el libro mormón, que se buscan quemar los sánscritos de otras religiones. El único libro que históricamente ha sido atacado y ha tratado de eliminarse sin éxito es la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es el testimonio de Dios para el hombre, para que conozca quién es Él, pero también para que conozca quién es uno. La Biblia nos da ese legado. Entonces dice que habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. La resurrección es nuestra prédica. Yo digo nuestra prédica, ¿por qué? Porque, hermanos, un día todos vamos a resucitar. El Evangelio tiene que estar acompañado de la verdad que todos vamos a experimentar. Que nadie diga en aquel día, que nadie diga, no, a mí no me dijeron. Te lo dijeron. Por eso es que dice, manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha establecido un día y ha dado ese testimonio. Ahora, hemos estado hablando acerca del credo de los apóstoles. Nuestro enfoque no es solamente hablar del credo. El credo solamente son fundamentos y verdades fundamentales que todo creyente debería de conocer, que es lo mínimo que un creyente debe de conocer. Porque hay muchas verdades más. Y el propósito del credo, hermanos, en este caso, es poder recordarnos quién es Cristo. Él descendió después que fue muerto, fue crucificado, muerto y sepultado. La Biblia nos dice que Él descendió. Diga conmigo, descendió. Otra vez, descendió. Dígalo, descendió. Ok, Él descendió. ¿A dónde descendió? Al infierno. Pero la Biblia nos dice que al tercer día Él resucitó. Esto es buenas noticias para nosotros. La pregunta que muchos se hacen, ¿dónde estuvo Jesús? ¿Dónde estuvo, no? En ese tiempo, ¿qué significa esto? Nosotros tenemos que dar a conocer esto. ¿Dónde estuvo Jesús? El credo nos recuerda que Jesús, después de haber muerto, estuvo en lo que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento describen como esa dimensión donde habitan los muertos. Este lugar era conocido plenamente por el pueblo judío en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Seol en el Antiguo Testamento y Hades en el Nuevo Testamento es la misma palabra que se usa para este lugar, que es el infierno o es el lugar de espera. En ambos casos se refiere a esa esfera temporal donde los muertos que esperan están ahí esperando el juicio final. Y es interesante esto, ¿por qué? Veamos qué pasó. ¿Qué dicen las Escrituras sobre lo que pasó? Que Él descendió, ¿verdad? Dice, porque también Cristo dice, y está hablando Pedro aquí, pero porque también Cristo murió por los pecados, ¿cuántas veces? Una sola vez. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado, dice, en el Espíritu. En el Espíritu también fue, descendió, ¿verdad? Y predicó a ¿quiénes? A los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. ¿Qué significa esto? Hermano, Jesús bajó ¿a qué? Así como tú estás escuchando el Evangelio ahora, este Evangelio también se predicaba en el Antiguo Testamento. Pero nosotros predicamos a Cristo que ya vino. Predicamos a un Cristo que ya vino. Ellos predicaban a un Cristo que iba a venir. Pero predicaban al mismo Cristo. Ellos predicaban al mismo Cristo que yo te estoy predicando. Nosotros predicamos al Cristo que va a venir por segunda vez, pero también que ya vino una primera vez. Pero ellos, los hombres del Antiguo Testamento, ellos estaban anunciando
al Cristo que iba a venir. Y muchos creyeron, muchos. Les fue revelado el Evangelio. Había gente como nosotros. Hoy se les conoce como pastores. En esa época también había pastores, había profetas. Y ellos también anunciaban de la misma manera que te estoy anunciando que un día que Cristo va a venir y vamos a resucitar. Ellos anunciaban, va a venir el Salvador. Y el pueblo estaba expectante. Por eso es que María se preparó. María, quien fue la madre terrenal de Cristo. Elizabeth se preparó, la que fue madre de Juan el Bautista. Simeón, mis ojos han visto la vida, ya puedo morir tranquilo, decía. Ana y tantos otros que estuvieron expectantes, porque sabían, conocían este Evangelio. Hermanos, tenemos que conocer el Evangelio. Por eso es que mi esposa decía, qué importante es enseñar a los hermanos el Antiguo Testamento. Porque cuando tú aprendes a conocer el Antiguo Testamento, tú vas a conocer bien el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento tiene sentido con el Antiguo. Pero sin una base bíblica del Antiguo Testamento, olvídate, vas a seguir a Jesús a tu manera. Y eso es lo que queremos evitar. Nosotros queremos evitar que tú sigas a un Cristo a tu manera. Tú tienes que seguir al Cristo revelado en las Escrituras. Entonces, ¿qué más pasó? Jesús fue por todos aquellos. Cuando Él descendió, Él fue por todos aquellos que a través de las Escrituras, ¿qué conocieron? Dígalo fuerte, ¿qué conocieron? Otra vez, ¿qué conocieron? Una vez más, ¿qué conocieron? Hermanos, que esté claro, el Evangelio. Algunos piensan que el Evangelio es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí, esos son el testimonio de la vida de Cristo, pero el Evangelio es el anuncio de la venida de un Salvador que está anunciado desde el inicio. Todos estos que conocieron el Evangelio, ¿saben lo que hicieron cuando conocieron el Evangelio? Rechazaron el mundo. Rechazaron el mundo. Rechazaron posiciones. Veamos un ejemplo de esto. El ejemplo más que viene a mi mente es Moisés. Por la fe, dice, cuando ya era grande. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. ¿Saben lo que significaba ser hijo de la hija del faraón? Del presidente de los Estados Unidos ahora. Es como si fuera el hijo del gobernante del imperio más grande del mundo. ¿Qué tiene el imperio más grande del mundo? ¿Qué le falta económicamente? ¿Qué le falta? Nada. Son los más poderosos, ¿o no es así? Pero él fue criado como hijo de la hija del faraón y siendo poderoso cuando comprendió el Evangelio. Es la pregunta que muchos dirían, ¿pero quién le enseñó el Evangelio a este hombre? Su madre. ¿Recuerdan que ella fue la que lo crió? Ella fue la nodriza. Cuando él comprendió esta verdad, mira, no estamos hablando de ahora, que a muchos se les predica el Evangelio y no lo entienden. Estamos hablando de casi 4,000 años y algo más atrás. Él escuchó y cuando él aprendió el Evangelio, cuando yo era grande, dijo, no, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado en el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Cualquier persona diría, este hombre está loco. Este hombre está loco, o sea, vas a dejar todo, mira lo que tienes, mira quién eres, mira lo que has aprendido. ¿Y qué hizo él? Lo dejó a un costado, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores las riquezas, el oprobio de Cristo. Un ratito, pero estamos hablando de 4,000 años atrás. Cristo no había venido todavía. Pero recuerdan lo que aprendimos al inicio. Cristo es Dios hecho hombre. Él siempre existió. Él es el verbo. Él es la palabra de Dios que se hizo hombre. Él comprendió, hermanos, el Evangelio. ¿Y saben lo que él hizo? Consideró como mayores las riquezas y el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta
en la recompensa. Por si acaso su recompensa no era económica. Por si acaso su recompensa no era que iba a tener 2 casas, 5 carros, ¿no? Como hoy mucha gente promete y creen que en eso está enfocada la vida del hombre. No, la recompensa es saber tu condición y saber que Cristo ha venido a rescatarte y que Él va a venir a establecer el verdadero reino. Porque este reino es un reino caído. Cuando estoy hablando de este reino me refiero al reino terrenal, sea en el país donde hayas nacido o donde estemos. Es un reino caído. La evidencia de que es un reino caído es que desnudos entramos en este mundo y desnudos nos vamos. ¿O no es así? Así es. Esa es la realidad. La recompensa es Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, que iba a venir a rescatar a su pueblo. ¿Qué dice primera de Pedro 4:6 referente a este punto? Porque con este fin fue predicado el Evangelio, ¿aún a quiénes? Díganlo fuerte, ¿a quiénes? Oye, pero ¿cómo que a los muertos? Sí, porque ellos ya no estaban. Pero ¿saben? Cuando conocieron el Evangelio, Dios los reservó allá abajo. Y ellos estuvieron esperando. Por eso es que Jesús bajó, descendió. Dice, para que aunque sean juzgados en carne como hombres. ¿Qué significa que aunque sean juzgados en carne como hombres? Pues la muerte es el juicio ya de Dios. La muerte física es la evidencia de que el hombre es pecador y es un juicio que va a venir a todo el mundo. Pero dice, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso lo que hizo Cristo! Él no solamente vino a rescatar a su pueblo, Él no solamente cuando estaba en la cruz estaba pensando en ti y en mí, Él estaba también pensando en aquellos que habían estado expectantes, esperando. Continuamente ellos habían estado escuchando y todos los que creyeron, Él fue por ellos. Muchos de estos que esperaban por la promesa de Dios, hermanos, pagaron con sus propias vidas el precio de su fe. Jesús descendió por ellos, como hoy este evangelio se predica para que tú creas y creyendo seas salvo. Hermanos, otros, como dice acá la Escritura y da testimonio de lo que estamos diciendo, experimentaron insultos, azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Ese fue el precio por creer en Cristo, por el evangelio. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo, y ponga atención en esto porque esto es así, el mundo no era digno de ellos. No era digno de ellos. Amén. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas en la tierra. Algunos eran tan perseguidos que tenían que esconderse. Como mi esposa comentábamos el otro día, hoy los que se autoproclaman profetas en este tiempo, los que se proclaman profetas en este tiempo dicen, o sea, te prometen el oro, no, nadie los juzga por las cosas que dicen y si no se cumplen, no pasa nada. En el Antiguo Testamento, un profeta cuando decía algo y no se cumplía, tenía que ser apedreado, tenía que ser muerto inmediatamente. Los profetas no eran queridos. Los profetas del Antiguo Testamento no eran queridos, no era gente amada, no eran queridos. Los reyes los rechazaban, pero ellos tenían que ir a enfrentar, porque predicaban con la verdad. Dios los había levantado para eso. Y muchos de estos anduvieron errantes por el desierto, montañas, por cuevas y cavernas en la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido, dice, ¿qué obtuvieron? La aprobación de su fe. ¿Qué dice? A pesar de que hicieron todo, ¿recibieron la promesa? No en ese momento. Cuando Cristo descendió. Cuando Cristo descendió, recibieron la promesa. Amén. ¿Sí están entendiendo? ¿Cuándo recibieron la promesa? Cuando Cristo descendió. Porque Jesús también estaba pensando en ellos. Murieron por su fe, pero no recibieron la promesa en ese momento. La recibieron después.
porque Dios había provisto algo mejor. ¿Saben por qué ellos no recibieron la promesa? Porque Él había provisto algo mejor, no solamente para ellos, sino para nosotros. A fin de que ellos no fueran hechos perfectos. Díganlo, sí, díganlo conmigo. Sí, ¿entiendes? Dios estaba pensando en ellos, los estaba amando, pero dijo un ratito, van a tener que esperar. Van a tener que esperar. Como ahora, Dios es paciente. Dios sigue siendo paciente. Él estaba queriendo que cada persona venga y conozca el Evangelio. Uno dice, ya, yo he escuchado que mucha gente dice, Señor, ya ven pronto, ven ya, Señor, ven ya, ven ya. Es egoísmo. Hay tanta gente que necesita el Evangelio. Hay tanta gente aún en la misma iglesia que necesita el Evangelio. Que viven religiosamente, ignoran todo. Ignoran quién es Cristo. Ignoran por qué vino. Ignoran la palabra. Hermanos, nosotros, nuestra fe tiene que ser una fe sólida. Una fe que está fundamentada en las Escrituras. ¿Y qué pasó, hermanos? Después que Él hizo eso, al tercer día, resucitó. Resucitó de entre los muertos. Y hermanos, la resurrección es un evento garantizado que nos espera a todos. Para eso vino Cristo. Ese fue el propósito. Estando ellas aterrorizadas, y estamos hablando de aquellas mujeres que fueron a ver, el primer día de la semana fueron a ver a Cristo, fueron a buscarlo, querían ellas, supuestamente querían echarle olores, ¿no? Querían embalsamar su cuerpo, pero ellas estaban aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra. Los ángeles que estaban ahí les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Saben por qué ellas estaban buscando entre los muertos al que vive? Porque no comprendieron nada. No comprendían las Escrituras. No le creyeron a Jesús cuando Jesús dijo que Él iba a resucitar. Se los dijo continuamente que Él iba a resucitar. Les dijo que era necesario que esto ocurra. No está aquí, le dijeron, no los ángeles, sino que ha resucitado. Acuérdense, acuérdate cómo les habló cuando estaba aún en Galilea. Hermanos, esta palabra que tú estás escuchando es para que tú te acuerdes también quién es Cristo. Acuérdate cómo les habló. Amén. Que Jesucristo haya resucitado, hermanos, son las mejores noticias de la historia de la humanidad. Es la mejor noticia porque Dios ya cumplió su promesa. La pregunta es, ¿por qué la gente no está resucitando? Porque aún hay gente que falta. Aún en este lugar, hermanos. Oramos, pero ¿qué podemos hacer? Dios tiene que darnos la estrategia, porque tenemos que seguir la estrategia de Dios, pero necesitamos que este evangelio avance, que la gente conozca. ¿Qué promesa cumplió Dios? Venció el pecado, porque el pecado es lo que nos arrastra a la muerte. Lo venció. Venció a la muerte. La muerte llegó a su fin. La muerte tiene su deadline, ¿es correcto? ¿Tiempo límite? A la muerte le llegó su hora. La muerte es temporal. A veces pensamos, no, la muerte es eterna. No, la muerte es temporal. La muerte es temporal hasta que Cristo venga. Y la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y saben? La promesa más grande es que Él vino a salvar a su pueblo, a todos aquellos. ¿Quiénes son su pueblo? Hay gente que piensa que todos son hijos de Dios. No. Su pueblo, claramente la Biblia lo enseña, son todos aquellos que responden al llamado del Evangelio en sus vidas.